audiencia y ponernos todos en contexto de lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, bueno, esta es la segunda sesión del diálogo de saberes, derechos bioculturales y plantas medicinales en la comunidad muisca, los hijos del maíz de Sesquilé, Cundinamarca. En el día de ayer tuvimos una sesión muy interesante en donde hablamos de diferentes temas sobre este proyecto. Básicamente, lo que hicimos ayer fue comentar inicialmente un saludo del gobernador Rafael del Cabildo, posteriormente un saludo de la profesora Loren Raz, de parte del equipo de la Universidad Nacional. Jason, un líder juvenil de la comunidad, nos comentó acerca de la visión que hay del territorio, desde la visión muisca, desde la cosmovisión muisca. Seguidamente yo les comenté que pues, en el estudio que estamos haciendo hay alrededor de 123 plantas medicinales en Sesquilé que tienen diferentes aproximaciones y diferentes usos en torno a la medicina tradicional. Y finalmente Camilo nos comentó unas breves reflexiones sobre lo que son las plantas medicinales en la visión muisca y la importancia de estar conectados también con esta componente espiritual que muchas veces nosotros, digamos, los citadinos a veces obviamos. Y finalmente hubo una pequeña sesión de preguntas tratando de resolver algunas dudas o inquietudes o reflexiones que nos planteaba la audiencia que estaba presente. Y bueno, el día de hoy, esa sesión fue un enfoque un poco más en no botánico. La sesión de hoy ya va a tender un poco más hacia lo biocultural, entender un poco qué es este concepto y cómo esta metodología se tuvo también en cuenta en este proyecto. Bueno, pues la tarde de hoy también está un poco fría y lluviosa como la de ayer. A las personas que nos eh, siguen desde alguna zona rural, desde el campo, pues bien, bendecidos y afortunados son los que estamos aquí en Bogotá, pues estamos y en diferentes ciudades estamos, digamos, resguardados y bueno, hay que seguir las recomendaciones que hacen las autoridades por la contingencia que sabemos que está viviendo el mundo y el país, ¿no? Recordarles también que, bueno, los personas de la comunidad que nos acompañan hoy están en Sesquilé. Sesquilé es un pueblito que queda a 1 hora de Bogotá, hacia el norte, que está más o menos a la misma altura de Bogotá, o sea que es igual de frío. Y los demás investigadores estamos en Bogotá. Bueno, en estos 2 minuticos que me quedan para que sean las 4:10 y arranquemos, les quiero comentar que este diálogo de saberes, en las dos sesiones, la de ayer y la de hoy, se hace en el marco de un proyecto que se titula Estudio Biocultural y Jurídico sobre conocimientos y prácticas tradicionales asociados a plantas medicinales en las comunidades indígenas de la Sabana de Bogotá, el caso de la comunidad muisca de Sesquilé. Este proyecto lo llevaron a cabo la comunidad muisca Los Hijos del Maíz de Sesquilé, el grupo Plebio, Política y Legislación en Biodiversidad, Recursos Genéticos y Conocimiento Tradicional de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional C de Bogotá, y el grupo GIMBE, Grupo de Investigación en Memoria Biocultural y Botánica Económica de la Universidad Nacional también, del Instituto de Ciencias Naturales. Este proyecto fue financiado por una convocatoria de Colciencias, ahora Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, también por la Universidad Nacional, la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, y también tuvo un componente de apoyo por parte de la Universidad de Winnipeg, de Canadá. Bueno, entonces la sesión de hoy básicamente va a constar de lo siguiente. Iniciaremos con una reflexión sobre la experiencia que tuvo una de las investigadoras de la comunidad, Diana Garzón, en torno a este proyecto y lo que, digamos, tuvo que ver en cuenta con el tema del estudio cultural. Seguidamente tendremos una intervención del profesor Gabriel Nemogá, haciendo una reflexión sobre lo que es la investigación biocultural en el territorio muisca. Posteriormente tendremos al compañero Andrés Amariz, del equipo de la Universidad Nacional, quien nos comentará sobre las ciencias naturales y la investigación biocultural. Posteriormente vendrá Julián Gutiérrez, que fue nuestro moderador ayer, dándonos un pequeño esbozo de lo que son los derechos bioculturales. Después vendrá Juanita Triana, también del equipo de Plebio, contándonos el enfoque sociojurídico de la investigación biocultural. Finalmente tendremos a Michelle Bojacá y a Camilo Sautá comentándonos un poco el reto
que significa para todos los proyectos de este estilo y en particular para este, el componente de la divulgación, cómo se debe hacer y cómo se puede hacer. Y bueno, también al final pues habrá un pequeño espacio para reflexiones, preguntas que puedan tener la audiencia. Y finalmente, pues habrá un cierre, unas palabras de cierre del profesor Oscar Lizarazo, que es el director del grupo Plebio. Entonces, para comentar un poco como la dinámica, por favor tengan presente que para evitar inconvenientes y interrupciones, evitar activar los micrófonos y las cámaras. También que en el chat de esta plataforma de Google Meet está habilitado para que de una vez vayan consignando ahí sus inquietudes, sus preguntas. En simultánea estamos transmitiendo en vivo en la página de Plebio de Facebook. Estamos haciendo la transmisión de Facebook Live. Entonces, si saben de alguno que se pueda conectar por esa plataforma, también por ahí nos pueden seguir. Bueno, entonces, ya siendo las 4:11, yo creo que podemos dar inicio. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos todos los que están aquí. Muchas gracias por sacar un ratico de este viernes de cuarentena para conocer y para acompañarnos un poco en el proceso que hemos llevado desde 2018 ya en Tesquile. Entonces, para iniciar, yo quiero invitar a Diana Garzón. No sé si Diana está por ahí ya en la audiencia. Hola, Diana. Para que Diana en 10 minuticos nos cuente cuál fue su experiencia como investigadora muisca, como investigadora de la comunidad dentro de este proyecto. Diana, ¿me oye? ¿No está Diana? No, creo que no. Ok, bueno, entonces mientras Diana llega, entonces le doy la palabra al profe Gabriel Nemogá para que nos comparta su intervención y su visión de lo que es la investigación biocultural en el territorio muisca. Profe Gabriel, adelante. Bueno, esperando que Diana hable después, entonces. Chowa, Chica Gabriel Nemogawi, Winnipeg, Shiwen, Ishukun. Les estoy diciendo, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriel Nemogá y estoy en Winnipeg, en mi casa en Winnipeg. Estoy practicando la lengua de mis ancestros, porque como sugiere Facundo Sanabria, es la única forma de recuperar la memoria también. Soy director de un programa de maestría en gobierno indígena en Canadá. Soy parte del grupo de investigación Plebio de la Universidad Nacional. Participo como miembro del comité de expertos de la sentencia T622 del 2016, que reconoció los derechos bioculturales de las comunidades de la cuenca del río Atrato y reconoció al río Atrato como sujeto jurídico. Y también participo en Colombia como autor en la Evaluación Nacional sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos que se está llevando a cabo. Agradezco la participación, la presencia de todos ustedes por este medio. Es una fortuna para mí poder hacerlo, ya que por razones de la pandemia que vimos no hubo posibilidad de viajar. Entonces, quiero hacer referencia a 3 ideas relacionadas con la investigación desde el enfoque de la diversidad biocultural. Quiero confirmar que me están escuchando. Sí, profe, se escucha fuerte y claro. Gracias. Bueno, la primera idea es hablar un poco de qué es este enfoque de la diversidad biocultural y por qué lo escogimos. En realidad, frente a otros enfoques de disciplinas como la biología o la economía que enfatizan otro tipo de estudio de la biodiversidad,
en cuanto a sus inventarios, su caracterización, su clasificación y su uso. El enfoque desde la diversidad biocultural tiene una mirada más allá y desde mi punto de vista tiene el potencial de incidir de una manera más efectiva en la conservación de la biodiversidad. Esto porque, contrario a estos enfoques desde la biología o desde la economía, no separa, no segmenta la realidad entre una realidad biológica y una realidad cultural. No hace ese énfasis. No establece como condición aislar el objeto de estudio en esas condiciones. También porque internacionalmente se reconoce que la preservación de la diversidad cultural es crucial para la conservación de la diversidad biológica. Y es desafortunado que aún las políticas y las acciones en el Estado, en Colombia, ignoren el papel de los pueblos indígenas y comunidades negras, raizales y campesinas en la conservación de la biodiversidad. Se hace un reconocimiento formal, pero en la práctica, en términos de garantizar sus derechos, estamos muy atrasados y por lo tanto el enfoque biocultural tiene muchas limitaciones para su aplicación. Aquí nosotros hicimos una apuesta difícil, como lo habrán notado, es un avance, pero también un motivo de reflexión. Desde el punto de vista de la diversidad biocultural, se enfocan las diversas manifestaciones de vida, animales, plantas, microorganismos, por su importancia independientemente de que sean útiles para la humanidad. Y esa diversidad de especies y ecosistemas no la entendemos simplemente como objetos para clasificar, para medir, para utilizar, ni tampoco simplemente como objetos externos para contemplar como parte de una naturaleza virgen o una naturaleza silvestre sin mediación de la actividad humana. Por el contrario, voy aquí a utilizar la presentación. Creo que funcione. ¿Me cuentan si funciona, por favor? Sí, profe, todavía no ha salido. Quiero demorar en esto mucho, pero... ok, yo creo que ya va para allá. Ahí está ya presentando. Miremosla desde el comienzo. Ok. Desde el punto de la diversidad biocultural, se enfoca la diversidad de la vida como resultado de interacciones entre la naturaleza y los seres humanos, y por tanto incluye las varias culturas y la diversidad lingüística como manifestación de un origen común y de un proceso en el que continuamos coevolucionando. La bioculturalidad también integra la incidencia de las acciones humanas sobre la naturaleza, sobre las condiciones geofísicas de los territorios que sustentan la vida en sus elementos del territorio como los minerales, el agua, los suelos, las montañas, las distintas fuentes de energía y por supuesto también con la atmósfera. Desde la diversidad biocultural, por lo tanto, la pérdida de una especie, de una cultura, de una lengua son igualmente significativos. Representan la pérdida de claves para el conocimiento de la adaptación en diversos contextos ecológicos y sociales. Por lo tanto, cuando se pierde una lengua, entendemos que aquí se pierde un saber acumulado por generaciones sobre la naturaleza y sobre nuestras interacciones con sus elementos. De ahí que desde distintas tendencias se ha marcado un esfuerzo por darle relevancia a la diversidad cultural para entender esas interacciones que hay y para hacer apuestas más arriesgadas y más efectivas, diría yo, de conservación.
¿De qué se tratan esas interacciones que estudia la diversidad cultural? Pues son las dinámicas que dan origen a lo que somos. El maíz, por ejemplo, es una muestra de esas interacciones. El maíz no es solo un organismo biológico, sino que es resultado de la interacción entre comunidades humanas de este continente con una variedad de pasto, el teocinto, que está aquí a la izquierda, usted lo ve, y el resultado de esa interacción con diversos grupos humanos a lo largo del tiempo dio lugar a lo que tenemos hoy como maíz y a la múltiple diversidad de maíz. Aunque el capitalismo hoy también ha convertido el maíz en una fuente de biocombustible, pero eso es parte del proceso de interacción. ¿Cómo se dan estos procesos? Ese proceso de cultivo del maíz también generó la cultura maya y la cultura muisca. La relación de intimidad y pertinencia se refleja claramente en el nombre de la comunidad muisca. Por eso el nombre de los hijos del maíz. Estas complejas interacciones, sus transformaciones y dinámicas que pasan por lo biológico, lo cultural, lo lingüístico, son los que estudia y busca entender el enfoque biocultural para contribuir a su preservación. Esta es una de las primeras aproximaciones, entonces. ¿Por qué escogimos este enfoque para esta investigación? ¿Por qué, desde mi punto de vista también, diría yo, es necesario asumir este enfoque para hacer investigación con y para los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, comunidades campesinas, comunidades locales? Desde mi punto de vista, este enfoque es bastante apropiado porque parte de reconocer que los grupos humanos tienen diversas formas de entender sus interrelaciones con el mundo natural. Los pueblos indígenas muestran diversidad de cosmovisiones, de lenguajes, de culturas, de conocimiento y saberes vinculados a sus ambientes naturales que constituyen sus diversos contextos bioculturales. Entender esos contextos bioculturales en sus dinámicas y transformaciones es prioritario para su conservación y protección, y una fuente primaria para entender esas dinámicas y esos procesos son los conocimientos y saberes de las comunidades que habitan los territorios. Por ejemplo, desde las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que nos encontramos a lo largo y ancho del mundo. Las montañas, los ríos, el bosque, el mar, las lagunas son sitios ceremoniales o lugares de seres espirituales. Los diversos sentidos que tiene el territorio para la comunidad muisca los describió Jason ayer en su intervención. El territorio es escuela, decía él, el territorio es lugar de sanación, es encuentro con nuestros antepasados, es memoria con el médico tradicional de la comunidad. Y por eso se hacen pagamentos en agradecimiento. Esta parte ceremonial y este tipo de relación íntima que se crea con el territorio desde una lógica instrumental y estrategista son ignorados o son menospreciados. Desde el punto de vista de la diversidad biocultural, aquí hay claves para comprender esas interrelaciones. Cuando se estudian las interacciones de los pueblos indígenas con la naturaleza, encontramos la vigencia de principios como respeto, cuidado, reciprocidad, responsabilidad, algo que no ocurre en el tipo de sociedad dominante. Estos principios se activan constantemente en prácticas de caza, de pesca, de cultivo, uso de plantas o árboles. Estos principios orientan el comportamiento individual y colectivo y se encuentran en diversas cosmovisiones. Por ejemplo, en la concepción de Pachamama en los Andes,
de causa Sacha en el pueblo Kifcha, en el Amazonas, en la ley de origen del pueblo Iku, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la noción de Minobimadisiwe, o buen vivir, del pueblo Anishinaabe en Norteamérica. Estas cosmovisiones implican una relación dinámica y de identidad de los pueblos con sus ambientes naturales y es uno de los fundamentos de los derechos bioculturales. Ahora bien, no se trata de romantizar a los pueblos indígenas como se nos dice constantemente aquellos que tienen una mentalidad escéptica y científica, supuestamente. No se trata de romantizar a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas o a las comunidades locales. Desde luego, no se puede desconocer los impactos de siglos de colonización sobre los pueblos y comunidades indígenas y locales. Procesos de genocidio físico y cultural, esclavismo, dominación, expulsión de los territorios ancestrales, homogenización ideológica o religiosa y educación institucional que han interrumpido esas interacciones imponiendo cambios en las formas de vida. Los pueblos indígenas se han transformado y continúan transformándose. Sin acceso al territorio en las comunidades muiscas, por ejemplo, mujeres y hombres tuvieron que enfrentar la búsqueda de subsistencia con trabajos fuera de la comunidad. Muchos de nuestras familias, nuestros padres, tuvieron que emigrar a las ciudades. Sin poder hacer labranza, sin hacer cultivo, sin la cultura de las semillas y los suelos, se interrumpen los procesos de transferencia de conocimiento y de saberes de padres a hijos. Hoy en día en las comunidades nos enfrentamos con las consecuencias del rompimiento de la relación de intimidad y el sentido de pertenencia al territorio producido por las lógicas extractivas de carácter económico de corto plazo. El enfoque biocultural no rechaza el conocimiento científico, sino que ofrece un puente para articular los saberes y conocimientos indígenas y locales con los conocimientos académicos para recuperar una visión integral y el sentido de identidad y pertinencia con el territorio. Esta es una de las formas como contribuye el enfoque biocultural cuando nos encontramos territorios tan alterados como la sabana de Bogotá plastificada por la producción de flores, con el río Bogotá por el impacto de todo tipo de contaminación que generan los centros urbanos y por la destrucción de el Salto del Tequendama y el estado en que se encuentra, por ejemplo. ¿Cómo contribuye este enfoque? Esta investigación biocultural contribuye a identificar y fortalecer el patrimonio biocultural de los pueblos. Esto solo puede hacerse desde las comunidades y con las comunidades, ya sean indígenas o afrocolombianos. No se trata de los expertos que llegan a las comunidades a recoger datos para formularles la solución. Este enfoque exige un nivel de humildad de parte de la investigación. Exige tener capacidad de reconocer que esas personas que están en la comunidad, que esos seres que han habitado el territorio, tienen conocimiento y ese conocimiento debe protegerse. Pero el papel de la investigación también es contribuir a fundamentar los derechos bioculturales en el ámbito jurídico. En esta comunidad, Hijos del Maíz, llevamos más de 10 años en un proceso legal ante el Estado para la titulación del resguardo. Una tarea que seguramente continuamos. Uno de los aprendizajes en este estudio, por ejemplo, es que el conocimiento y uso de las plantas medicinales en la comunidad muisca es también un camino de resistencia y fortalecimiento de la comunidad para la recuperación de su memoria biocultural y para conectarse o reconectarse con el territorio. Todavía queda un largo camino para que nuestras familias puedan trabajar en sus labranzas, cultivar y revitalizar y recuperar la cultura y la lengua muisca en el contexto de la sociedad contemporánea. Las semillas que plantó Carlos Mamanché están vivas, con todo su potencial de germinación y multiplicación. Bien chingo.
Gracias por su atención. Espero que podamos continuar. Y estaré atento a que haya preguntas o inquietudes. Ojalá que Diana ya nos acompañe y pueda tomar la palabra ahora. Muchas gracias, profesor Gabriel. Así es, ya Diana está por aquí en la audiencia. De todo lo que nos comentó, resalto el esbozo de la historia que nos hace el maíz, que en últimas, como comenté al principio, el nombre de la comunidad de esos hijos del maíz. Maíz es una planta muy importante pues, en esta comunidad y en general en las comunidades indígenas de América. También resalto que es importante que tengamos en el contexto de que las culturas indígenas son muy dinámicas, no son estáticas, como todos cambian con el tiempo, y que es súper importante entender el contexto biocultural para poder planear acciones de conservación. Muchas veces nosotros desde la etnobotánica nos limitamos a hacer listas de plantas y no, eso no va más allá pues, de una acción realmente que sirva para la conservación, ¿no? En la audiencia también encuentro a Alejandra Naranjo, a la cual saludo, de la Sociedad Colombiana de Etnobiología. Ellos también han hecho varios trabajos muy bonitos, muy importantes allá en la comunidad de Sesquilé. Y ahora sí damos paso a Diana para que nos cuente su experiencia como investigadora en este proyecto. Diana, bienvenida. Hola chicos, hola a todos, qué pena con ustedes. Tranquila, bienvenida. Gracias. Bueno, agradeciendo a todos, agradeciendo al padre y a la madre por un día más de vida y por estar hoy conectadas aquí con todos ustedes. Agradeciendo mucho a los que están ahí conectados escuchándonos. Bueno, les voy a contar un poco de mi experiencia de una investigadora muisca en estudios bioculturales. Para mí fue algo muy bonito, muy gratificante estar pues con este grupo tan bonito de la universidad. Agradecida también con Gabriel Némoga. Es un proceso largo, pero muy bonito. Poder aprender sobre las plantas, sus usos, saber que tenemos muchas plantas aquí en nuestro territorio y el cual de muchas plantas de esas no sabíamos sus usos. Gracias a Andrés y a Daniel, que estuvieron siempre ahí conmigo. Aprendí de ellos también y sé que ellos también aprendieron pues un poco de mí. Aquí les presentamos también parte de las huertas de cada familia de la comunidad, la cual visitábamos para saber qué clase de plantas tenían y qué plantas hacían falta. Algo muy bonito también que me pasó, una experiencia muy bonita que tuvimos Daniel, Andrés y yo, en nuestras salidas de campo, fue poder ir a la chorrera. Yo creo que para ellos también fue algo nuevo, poder ver cómo se hace un pagamento agradeciendo a la tierra, al agua, y pedir permiso para poder subir a ese sitio sagrado que es la chorrera. Poder estar ahí con ellos fue algo muy bonito, algo muy especial, que yo sé que para ellos también fue así. Bueno, esa subida a la chorrera, después de estar allá, fue algo chistoso también para mí. Ver una flor de la cual yo creía en realidad que era como una flor cualquiera, que se daba en el bosque, en las montañas, pero fue de verdad algo bonito cuando empezamos esa lucha de poderla bajar, que fue subirnos a las matas, treparnos a las matas, hasta poder conseguir bajar la flor. Fue algo bonito porque después de tanto luchar,
saber la importancia de esa flor, que ya Daniel, pues él me comentó como de qué se trataba, cómo se llamaba, y es la flor muticia. No sé, Daniel, si la dije bien o porfa me corrige. Sí, muy bien. Eso es muy bonito, de verdad, saber cómo la historia de esa flor me pareció algo bonito. Yo sí decía, esa muticia me suena como a un nombre de una persona. Y pues efectivamente, así fue. En este momento se me olvida, Mutis. Sí, Mutis. Celestino Mutis, sí. Por eso es como también el nombre a esa flor. De verdad que fue algo muy bonito, pues de verdad que por mi parte todo lo que yo pude ver y aprender de este proyecto fue muy bueno, porque igualmente creo que lo que yo aprendí se lo puedo enseñar a mis hijos, a los niños de la comunidad, a los compañeros de la comunidad en sí, la familia de la comunidad muisca. Ya que pues todo lo que yo pude aprender sobre las plantas, tuve también oportunidad de soltarme y poder hacer entrevistas a los abuelos más antiguos que tenemos todavía aquí, y eso también fue algo muy bonito. Nunca lo había hecho, no había tenido esa oportunidad, gracias a este proyecto que se dio esa oportunidad de poderlos grabar y como poder charlar con ellos y aprender un poco también de los usos y costumbres de varias plantas en las cuales ellos antiguamente lo hacían. Eso también fue algo muy bonito. También quiero en este momento agradecer pues al grupo como tal, que fue Juanita, Julián, Daniel, Andrés, Gabriel Némoga, el profe Oscar, aunque fue una o dos veces nomás que lo vi, pero agradecida también con él. Es algo que igual de parte de ellos también nos enseñaron un poquito de algo de lo que ellos saben, de sus experiencias, de sus trabajos, Daniel y sus nombres raros, porque eso también era algo raro para mí, ¿no? Porque nosotros aquí le tenemos un nombre a cierta planta, pero entonces ya escuchar a Daniel con su nombre científico raro, que en realidad no me pude aprender ninguno. Son muy, muy difíciles, pero bien. Lo importante es también seguir adelante con este proyecto, de alguna forma seguir haciéndolo. Yo sé que en este momento pues no nos podemos encontrar y poder seguir con lo de las huertas y todo lo que quedó pendiente, pero igualmente yo sé que desde que haya voluntad y amor para hacer las cosas, yo sé que uno puede de alguna forma, podemos seguir adelante. También quería contar pues estas salidas de campo ya en algún momento habíamos tenido unas con Alejandra Naranjo, y cuando estábamos con etnobiología, etnobotánica, etnobiología. También tuvimos salidas de campo con profesores de la universidad también, y ellos también nos enseñaban varios usos de las plantas, incluso de los frutos que dan en el monte, como es la uva camarona, la uva de anís, y eso también es muy bonito. También quiero agradecerle a Aleja Naranjo por esa oportunidad también que me dio de poder estar ahí. Y pues, como decía la profe
Lauren Ras, creo que es. Sí. De verdad que desde que siempre uno tenga esa intención de poder hacer las cosas, siempre lo vamos a lograr. O sea, lo único que es tener esa chispa ahí encendida, como el fueguito del Cusmúi que siempre está encendido, que es el que nos calienta, el que está siempre ahí con nosotros. Entonces, desde que nosotros siempre tengamos esa chispita ahí encendida, yo sé que podemos lograr muchas cosas y podemos seguir adelante con este proyecto, independientemente de que nosotros ya en algún momento no hagamos parte de él, pero en sí seguimos siendo parte porque tenemos una comunidad a la cual tenemos que seguir enseñándoles a los niños para que ellos sigan aprendiendo sobre las plantas medicinales, ya que pues igualmente Jason tiene un proceso muy bonito con ellos y pues igualmente él también les enseña. No, creo que eso sería todo lo que tengo para decir, solamente pues muy, muy agradecida con este grupo de trabajo de la universidad, de verdad, todo muy bonito con ustedes y no, pues para adelante con todo. It's again. Muchas gracias, Diana. Precisamente con eso que su merced acaba de comentar, pues se ilustra muy bien lo que estamos comentando del diálogo de saberes. Es muy bonito y muy grato también para nosotros recordar esas anécdotas de campo, de cuando fuimos y cuando nos resbalamos y lo que pasaba, y preguntando por una u otra planta. Y muy bonito también ver eso, ¿no? De que nosotros llegábamos, digamos, con un conocimiento de, claro, eventualmente sabemos el nombre científico o el género de tal planta, pero ustedes son los que realmente saben cómo la llamaban los abuelos, cómo la llamaban los padres y para qué la utilizan. Y eso también es muy importante, como yo decía ayer. Muchas veces nosotros nos quedamos con esos nombres raros que son difíciles de pronunciar y que ustedes a veces, digamos, no los graban y tampoco los tienen pues por qué grabar, pero entonces ahí viene la importancia de dialogar y de complementar esos dos saberes, ¿no? Esa planta que su merced comentaba, el nombre científico es Mutissia clematis, el nombre Mutissia se debe a José Celestino Mutis, el precursor de la expedición botánica, y bueno, qué bien que por lo menos uno de esos nombres raros que fue Mutissia, pues Diana se lo... Claro, yo creo que después de tanto sufrir para bajar esa flor, tenía que quedarse al menos el nombre. En realidad es una flor muy bonita, sí, me gustó mucho. Y, pues todo muy bonito, agradecida todo con la medicina, ese trabajo tan bonito que hicimos en la chorrera de pedir permiso al sitio, ustedes, pues poder estar ahí, o sea, me sentía bien porque en realidad era como la primera, segunda vez que podía subir, digamos, yo sola sin ninguna otra persona de medicina, sino que yo estaba sola con ustedes y yo sabía que tenía que hacer mi trabajo bien, ¿no? Con la medicina, ya que pues por algo es que yo la tengo y pues agradecida de verdad con todo. Correcto, eso también yo destaco y resalto de que muchas veces nosotros como investigadores, digamos desde la biología, somos muy, a veces un poco insensibles y llegamos a un lugar, a un bosque, a una cascada y no pedimos permiso, no nos damos un momento para contemplar y para ser conscientes de saber dónde estamos y qué es lo que vamos a hacer y de pedirle permiso al territorio y a los elementales de ese espacio. Esas cosas, por ejemplo, para nosotros fueron de las muchas que aprendimos y son muy valiosas. Entonces, nuevamente, gracias, Diana, por compartirnos tu experiencia. Entonces, seguidamente viene el compañero Andrés Amariz con una breve presentación sobre lo que son las ciencias naturales y la investigación biocultural. Adelante, Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Espero se encuentren bien. Bueno, me presento. Mi nombre es Andrés Amariz. Soy biólogo de la Universidad Nacional y pues tengo un grado de maestría en la maestría de Ciencias y Derecho. Bueno, entonces para empezar con la presentación, voy a... Y ya. Listo. Entonces, la presentación que les voy a dar el día de hoy
es las ciencias naturales y la investigación biocultural. Bueno, digamos, como lo mencionaba el profe Perdón, Andrés, no Gabriel, estamos viendo la eh, presentación. es- esta investigación o este enfoque se ha desarrollado desde hace un tiempo para acá. Para ser más exactos, a mediados de los 70, 80, comenzó pues el interés del enfoque biocultural de investigación. Digamos que recientemente ha habido un gran interés por este enfoque de investigación porque precisamente pues, es una especie de diálogo intercultural de saberes. Digamos que tenemos los saberes de la comunidad y pues los saberes científicos. Y la idea entonces es que esos dos saberes hagan sinergia para que pues precisamente se den los procesos de conservación de una manera un poco más amable y amigable con las comunidades. Entonces digamos Andrés, que perdón, Andrés, también, sí, no dime, estamos viendo la presentación de PowerPoint. ¿no la están viendo? No, no la estamos viendo. Espérate entonces. Ah, carachas. A ver, ahora. ¿Ya la están viendo? No. Carachas. Creo que tengo un problemita técnico acá con el equipo. Ahí la están viendo, ¿cierto? No. Ah, carachas. Bueno, entonces tocó charladito. Si le Eh, parece, Andrés, pasamos a Julián e intenta resolver el problema técnico y intentamos más tarde con su presentación. es que creo que no me va a dejar presentar la Ah, ok. presentación, Daniel. O Ah, se la bueno, envías a Daniel, señor. se la envías a Daniel y Daniel le pasa. Ah, también. Ah, sí, entonces ya te la paso entonces por el correo, ¿vale? De una, de una. Es más, creo que yo la tengo acá. Pedimos un momento, por favor, a la audiencia. Unas disculpas. Siempre pasan estos problemas técnicos. ¿Podrías explicar lo de las preguntas? ¿Te parece? Claro, si, como comenté al principio, si en la audiencia que fue llegando en el transcurso de la sesión tienen alguna inquietud, alguna duda para alguno de los que han expuesto, pueden irla consignando aquí en el chat de la sesión de Meet y ahí más adelante las vamos a abordar y las vamos a dirigir a quien se la hayan planteado. Creo que ya tengo tu presentación que me la habías enviado, la tengo acá a la mano, si quieres la presento. Por favor, Julián. Pantalla completa, creo yo. Ahora sí. Bueno, entonces, pues, si quieres, Juli, pasa a la siguiente. Listo. Entonces, digamos, esa. Entonces, digamos que con el auge de la biología de la conservación y, digamos, el gran impacto que pues ha venido causando el hombre pues a lo largo de estas décadas, pues con la revolución industrial, con la visión que se tiene de la naturaleza como un objeto, más no algo que pues es íntegro a nosotros, ha comenzado desde los años 70, 80 un boom en especial pues, por unir estos dos saberes, tanto de las comunidades como de la academia. Entonces, sí, esto es algo muy bonito porque entonces convergen dos mundos que aparentemente son muy diferentes, pero que convergen en muchos campos. Siguiente, Julián. No sé, Dime. se queda congelada, pero no sé qué pasa. Bueno, yo creo que entonces, voy a seguir hablando. Ah, ahora sí. Entonces, digamos que el concepto de culturalidad engloba, pues, básicamente a varias cosas, pero dentro de las más importantes está la diversidad biológica y la diversidad cultural, entendiendo que, pues, ambas diversidades convergen
y precisamente entonces el hombre es moldeador en algunos casos, como le explicaba el profe Gabriel, de la diversidad biológica, en este caso, pues la diversidad de maíces que vimos en la presentación de él. Digamos entonces que la diversidad cultural se marca dentro de la investigación porque precisamente son las comunidades las que deben de dirigir sus procesos de investigación con apoyo de la academia, la acción que es documentar estas iniciativas y pues precisamente el mantenimiento de esta diversidad biocultural y con su consecuente conservación. Siguiente, por favor, Julián. Entonces, digamos que, pues acá estamos viendo un texto en inglés que extraje un artículo que precisamente pues correlaciona todos los conceptos claves que trabajan en biología de la conservación. Y estos conceptos están interrelacionados con la diversidad cultural que se presenta en las comunidades. Quería anotar además que pues es interesante en el proyecto, digamos que fue muy bonito porque convergieron pues estas dos visiones tanto de la academia como, como de la comunidad. Yo creo que en la academia a veces se nos enseña que estas dos visiones son totalmente diferentes y son totalmente excluyentes. Digamos que, como les comentaba hace un momentico, esto ha venido cambiando con el paso del tiempo porque ya pues digamos que han surgido nuevos enfoques de investigación y estos enfoques lo que permiten es que estas dos visiones se encuentren para precisamente la conservación y la preservación de la diversidad biocultural, entendiendo pues la diversidad biocultural, tanto diversidad biológica como diversidad cultural, y dentro de la diversidad cultural, la lengua, las tradiciones y las costumbres de los pueblos, tanto indígenas como afros y pueblos los étnicos. Incluso yo me atrevería a decir que también campesinos, porque digamos que los campesinos también manejan una visión propia sobre su territorio. Siguiente, Julián. En esta gráfica, entonces, yo lo que quería mostrarles es cómo gran parte del territorio nacional que estamos viendo, pues los bosques naturales, las reservas forestales y pues, las comunidades campesinas e indígenas son los que poseen gran parte de la diversidad o cuidadores de esta diversidad cultural y biológica. Digamos que está más alrededor de una cifra del 70-60% que está en áreas de resguardos indígenas y comunidades afrodescendientes. Es importante entonces hacer partícipe a las comunidades de estos procesos porque en ese orden de ideas es necesario, ya que nos permite pues conservar esa diversidad biocultural y biológica. Siguiente, Julián. Realmente, pues digamos que todo esto se enmarca también en la memoria biocultural de los pueblos indígenas, porque ese rescate de la memoria biocultural y esa preservación y esa transmisión a nivel intergeneracional permitirá que la diversidad que se encuentra en los pueblos se preserve. Digamos que no solo la diversidad biológica, o sea, las plantas, los animales o las fuentes de agua, sino también la diversidad cultural que está interrelacionada con ellos. Digamos, la lengua, las costumbres, las tradiciones. Por eso es importante en este tipo de procesos, desde la academia, apoyarlos y documentarlos. Digamos que esto nos ayuda a entender un poco más pues la manera en la cual deben darse estos procesos, porque también se tiene la costumbre o la idea de que, bueno, está bien, nosotros como investigadores vamos a las comunidades y entonces traemos un montón de información y digamos que publicamos uno o varios artículos o libros con los usos etnobotánicos de las plantas presentes en el territorio. Pero entonces, digamos que la idea es si está bien documentar estos procesos, también toca apoyarlos, porque digamos que hay tres actores claves para la conservación de la diversidad cultural, que son las comunidades, la academia y el gobierno también, las autoridades. Digamos que ahorita Juanita y Julián nos explicarán
más exactamente pues el papel que cumplen los gobiernos para que precisamente se mantenga y se preserve la diversidad cultural en la comunidad muisca. Yo, pues, para ir terminando, mencionaría que pues, la comunidad muisca los hijos del maíz esquí le han llevado un proceso bastante interesante pues, de manejo de su territorio, porque digamos que cuando pues hablaba Diana, Jason, Camilo y pues con otras personas que tuvimos contacto en el proyecto, pues lo importante es ver cómo ellos, a partir de su visión de territorio, de las plantas, de los sitios sagrados, hacen un excelente manejo de lo que hay en este. Yo creo que es un territorio que en algún momento, pues, si es posible, volveremos y nos reuniremos porque es muy importante, pues, documentar todo este proceso tan hermoso que han tenido. Ya para agregar y para finalizar, eh, agradezco a la comunidad Muisca Los Hijos del Maíz pues, por habernos permitido estar en su territorio y nada, pues totalmente agradecido por la vida, por esta oportunidad y pues espero que les haya quedado claro pues más o menos el papel que cumplen las ciencias naturales en este tipo de proyectos y en este tipo de procesos, porque nosotros debemos apoyar pues documentarlos y precisamente no entrar en conflicto ni desestimar el conocimiento tradicional, que es muy importante, sino también ahondar un poco más y establecer esas relaciones interculturales que precisamente provocan sinergia y permiten entonces que estos procesos de conservación se mantengan y que pues este tipo de proyectos son por y para las comunidades, para que precisamente garanticen su supervivencia y quede un aprendizaje de todo esto. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy clara el contexto bibliográfico de la bioculturalidad. Seguidamente, Julián nos va a complementar un poco más ese concepto. Entonces, Julián, bienvenido, por favor, y cuéntanos qué son los derechos bioculturales. Bueno, muchas gracias. Ya estaba presentando, voy a volver a presentar. Sí, ok. Ahí vamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. De nuevo, bienvenidos a este espacio, este diálogo de saberes. Yo tuve la oportunidad de moderar el día de ayer y hoy pues tengo la fuerte y difícil tarea de exponer, que parece un reto enorme. Ahí no se está presentando la primera diapositiva, ¿cierto que no? Ahora sí, ahora sí. Que es un reto enorme y sobre todo por este tema, que son los derechos bioculturales, porque yo creo que es un tema difícil, es un tema espinoso eh, y hay que tener en cuenta, o voy a hacer la siguiente salvedad antes de comenzar, y es que digamos, gran parte de la audiencia que nos ve hoy no son abogados. Este es un tema sobre todo jurídico duro. Entonces, la presentación que voy a hacer aquí trata de explicar qué son los derechos bioculturales de la manera más sencilla, con la menor rigurosidad jurídica, de modo que la mayor cantidad de personas lo puedan comprender. Primero, ¿qué necesitamos saber para entender qué son los derechos bioculturales? Lo primero que tenemos que saber es que sobre el tema, como acabé de mencionar, es un tema complejo y es un tema sobre el cual hay múltiples discusiones. Se discute el contenido y el alcance de estos derechos por múltiples razones, porque su emergencia es relativamente reciente y porque tampoco existe unos conceptos claros ya de manera mucho más inteligente que yo, el profe Gabriel y mi compañero Andrés han explicado un poco qué significa la diversidad biocultural y el enfoque biocultural. Y creo que ese también es un concepto que ilustra bastante qué son los derechos bioculturales, pero hay que desmenuzarlos un poquitico para comprenderlos, digamos, específicamente en lo jurídico.
Lo siguiente es el significado del concepto, justo lo que acabé de decir. La diferencia con otros derechos, y es que, como vamos a ver más adelante, los derechos bioculturales son una comprensión compleja o sistemática de otros derechos, pero también la creación de otros paradigmas para entender los derechos. Me voy a explicar más adelante, no se preocupen por si suena un poco complicado o ladrilludo a este momento. Y la aplicabilidad es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los ponemos en la práctica? Y cómo esto protege tanto la diversidad como la diversidad natural como la diversidad cultural. Recientemente en nuestro país se ha venido utilizando por diferentes cortes, tribunales y jueces, que también lo veremos más adelante. Entonces, lo que quiere decir es que es un tema dentro del derecho que es súper vigente y que está en constante discusión y que se ha presentado como una gran herramienta para poder defender los derechos de las comunidades, pero también de la naturaleza, y sobre el cual no está todo dicho, sobre el cual hay muchas cosas en las cuales avanzar, y yo creo que parte de lo que queremos hacer con este proyecto es avanzar en eso, en cuál es el estándar de qué se debe entender y qué no se debe entender por derechos bioculturales. Lo tercero es que busca una nueva definición de la relación cultura-naturaleza, en términos de lo que mencionaron tanto Andrés como el profe Gabriel, acerca de cuál es el papel de la cultura, de la diversidad cultural, y cuál es el papel de la diversidad biológica, ¿no? Son contrarias, son complementarias, alguna está por encima de la otra, eso también lo veremos adelante, y este yo creo que es un punto fundamental que quizá no se menciona mucho, pero creo que es algo que debemos defender como apuesta, y es que los derechos bioculturales deben mostrarse y deben, digamos, deben ir en la dirección de fortalecer los procesos de descolonización de los pueblos en Colombia y en América Latina. Entonces, diversidad biocultural. Este es un concepto que ya habían trabajado tanto el profe Gabriel como Andrés, como dije, de manera muchísimo más inteligente que yo. Voy a quizá hacer como tres claridades. Como dijo Andrés, desde los años 80 viene hablándose de diversidad biocultural desde varios lugares de la academia, tanto de las ciencias naturales, lo que sería la ecología profunda, la biología de la conservación, desde las ciencias sociales, que serían los estudios culturales y antropológicos, y desde los derechos humanos, pero se llama como desde las ciencias jurídicas, que sería el derecho ambiental y los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas, mayormente, digamos. En medio hay muchos otros lugares, pero estos serían como los más representativos. Repitiendo de nuevo lo que ya dijeron mis dos compañeros, el profesor y mi compañero, esta diversidad biocultural es un complejo sistema socioecológico. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos la visión tradicional en la cual existe la naturaleza, y la naturaleza está entendida como los recursos naturales, el agua, la biodiversidad, los animales, las plantas, etcétera, por un lado, y por el otro, la cultura y las sociedades y las culturas que la habitan, pero que no hacen parte de ella. Esta idea de la diversidad biocultural es la unión, es creer que no existe la una sin la otra, sino existe un solo concepto que es complejo, que hay en donde hay una interrelación, una interdependencia y una coevolución. ¿Eso qué quiere decir? En esta interrelación, lo que se quiere con la diversidad biocultural es construir un concepto en el cual se entienda que hay múltiples formas de vida que cohabitan, no solamente, por ejemplo, las plantas o los ríos, sino también los animales y las sociedades y las culturas dentro de este marco ecológico o ambiental en el cual se desarrollan estas prácticas. Son uno solo. En esa medida son interdependientes, porque la existencia de uno implica la existencia del otro, y la conservación del uno implica la conservación del otro. Y finalmente la coevolución implica que en el tiempo y en el desarrollo histórico ambos han ido cambiando, se van transformando las prácticas culturales como las prácticas de conservación, y también que lo que hacen las culturas tiene impacto sobre la naturaleza y sobre el ambiente. Esos son como los tres elementos que yo diría son fundamentales para entender la diversidad biocultural. Existe esta idea de que hay múltiples formas de vida, todas son interdependientes y coevolucionan
en el tiempo. Bien, pasando al punto más duro de los derechos bioculturales. Digo creemos porque esta también hay que decir que esta también es una interpretación que hacemos, o cuando uno presenta, hace una interpretación del concepto o de lo que quiere decir algo. Nuestra interpretación es que de alguna manera, primero, no existe una definición única de derechos bioculturales, porque esto es algo que se está desarrollando en este momento, que se está debatiendo. Y segundo, al menos incluye en el momento la dimensión de los derechos de la naturaleza y los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las comunidades, sean comunidades campesinas, comunidades afro y otras comunidades étnicas. Y hay un punto específico que lo mencionó el profe Gabriel, es el papel que cumplen las comunidades en la conservación de la naturaleza, pero en el sentido de que, o sea, de que hay una idea de la conservación de la naturaleza y de la conservación de la cultura, porque implica la conservación de un sistema biocultural. O sea, ambas cosas deben conservarse, y son ellas, son las culturas que habitan el territorio y que habitan la naturaleza, las que saben de mejor manera cómo se conserva y cómo se mantiene. En este sentido, como mencioné al principio, hay una ruptura de esto que se llama la visión antropocéntrica de la naturaleza. ¿Qué quiere decir? Hay una especie de jerarquía cuando uno habla sobre las visiones de las cosas y uno pone algo en la parte de arriba, comienza a establecer una especie de jerarquía, porque pone qué es lo más importante, qué es lo menos importante y qué se subordina a qué. Una visión antropocéntrica quiere decir que la naturaleza es vista desde la visión del ser humano, es decir, que el ser humano es lo más importante o lo único importante en la idea de la naturaleza. Es decir, la idea de la importancia de la naturaleza se crea porque es útil para el ser humano. La idea de utilidad que ha marcado toda la idea del desarrollo económico y de la explotación es lo que quiero decir con una visión antropocéntrica. Esta idea de la ruptura con la visión antropocéntrica es que la naturaleza es igual con la cultura, con el ser humano. Y rompe con esa idea de los recursos naturales. Entonces, tiene un valor intrínseco, o sea que es valiosa en sí misma, lo cual es brillante, lo cual es muy importante. ¿Eso implica qué? Eso implica que hay que hacer más complejo la idea de la naturaleza en el sentido de son todas las formas de vida y son las culturas dentro de la naturaleza en una coexistencia compleja, lo que estamos protegiendo y lo que se debe conservar. Entonces, como digo, se inserta allí la naturaleza, y por supuesto, como se entiende una idea más compleja de la naturaleza, hay una idea más compleja de la conservación y se conserva a la naturaleza, pero se conserva también a la cultura, y a las dos también, porque las prácticas culturales conservan la naturaleza. Y hay algo muy bonito, y es que esta es una idea que va del pasado, del presente y del futuro de las cosas y el desarrollo de la cultura y de la naturaleza. Y en ese sentido avanza y va más allá de un concepto en el derecho ambiental que es un poquitico, no es tan difícil de explicar, pero quizá no es el momento, que es el derecho de las generaciones futuras. El derecho ambiental, el derecho a que las generaciones futuras puedan conocer los ríos, tengan digamos, los beneficios para su salud y para su existencia de la naturaleza. Por explicarlo de una manera un poco castiza, un poco burda. Y el segundo concepto, que es el derecho de los pueblos indígenas, que quizá hay que decir que puede que mucho de lo que hicimos, al menos desde el componente jurídico, es tratar de fortalecer esta parte, porque creímos que es una apuesta política también hacerlo, y una apuesta investigativa, jugársela por fortalecer los derechos de las comunidades y sus capacidades. Y son, por un lado, los derechos territoriales, que son digamos, los que están íntimamente relacionados con tener el territorio y con poder vivir en el territorio. Entonces, el reconocimiento del resguardo, por ejemplo, es un elemento fundamental, pero que esto va acompañado con otros derechos que son de la autodeterminación, del gobierno propio, de la jurisdicción propia, y es de vivir en el territorio bajo las prácticas culturales como las comunidades y los pueblos quieren hacerlo y saben hacerlo y lo han hecho siempre. En este sentido, además de estas estructuras más grandes, en medio del territorio, en medio de cómo se estructura la comunidad, está el patrimonio biocultural, que son todas las relaciones entre la cultura
y dónde viven y su medio y el territorio, como la lengua y la identidad, el conocimiento tradicional, la medicina, el saber sobre las plantas, las formas de soberanía y autonomía alimentaria. Esto es el patrimonio biocultural, además de lo que ya dijeron Andrés y el profe Gabriel. Entonces, básicamente sintetizando, de los pueblos indígenas, los derechos territoriales, los derechos a la autodeterminación, gobierno propio y a la protección del conocimiento tradicional y el patrimonio biocultural. Me faltan ya 2 diapositivas, perdón si estoy un poquitico pasado de tiempo, lo siento. No mido muy bien, se me va el tiempo. ¿Qué ha pasado en Colombia recientemente? Muy brevemente. 2 cosas. O una cosa que ha venido en cascada, y es que se ha reconocido los derechos de la naturaleza, pero en el marco de lo que llamamos los derechos bioculturales. La primera fue el reconocimiento de que el río Atrato es sujeto de derechos, y esto llevó también a otra sentencia de la Corte Suprema, donde se declara la Amazonía sujeto de derechos. Esto llevaba a la declaratoria de ríos, a la declaratoria de parques. Hoy también salió una sentencia donde también se declara a la naturaleza sujeto de derechos, pero hay que reconocer y hay que tener muy claro que es en el marco de esto, de los derechos bioculturales. ¿Por qué? Porque hay que entender que estamos en una idea de complejidad biocultural en donde son las comunidades y su entorno lo que debe protegerse. Esto de la mayordomía es un poco la idea de que son las comunidades las que saben y las que deben proteger y conservar el territorio. Y hay una cita del profe Gabriel que es: la conservación de la diversidad biocultural es inseparable de otras preocupaciones centrales de los pueblos indígenas, como el derecho a la autodeterminación, la autonomía, la soberanía alimentaria, la seguridad ambiental, la transmisión intergeneracional del conocimiento y el fortalecimiento de la identidad cultural. Lo otro es lo que ya dije, es una idea de pasado, presente y futuro. Y con esto acabo, perdón si también fui muy duro y no logré explicarlo de manera sencilla. Voy a dar algunas conclusiones de lo que ya dije. Uno, y es que los derechos bioculturales se tienen que ver ilustrados o se ven ilustrados por esta idea de la diversidad biocultural, que es este sistema complejo, interrelacionado, en donde la cultura, la diversidad cultural y la diversidad biológica, ambiental, se interrelacionan, conviven, se necesitan. Segundo, la ruptura del paradigma clásico ambiental, es decir, el hombre no utiliza la naturaleza porque la naturaleza le sirve, sino el hombre y la naturaleza se necesitan y conviven. El tercero es que se revitaliza la importancia de los pueblos y las comunidades como preservadoras de la diversidad ambiental. Cuarto, es esta idea de que debe reforzarse, que los derechos de las comunidades y los pueblos deben fortalecerse en el marco de este complejo sistema socioambiental, que también fue una de las grandes apuestas, repito, que tuvimos desde el equipo sociojurídico, y es fortalecer los derechos del territorio. Lo penúltimo, que no puede haber una contradicción entre la naturaleza y la cultura, es decir, se necesitan, y no puede tampoco pasarse por encima de las culturas por supuestas ideas de protección de la naturaleza a ultranza. Y lo último es que esto sí debe contribuir definitivamente a la descolonización de los pueblos y no debe convertirse en una manera de instrumentalización del concepto para que sean más oprimidos los pueblos indígenas en Colombia y en América Latina. Yo sé que ya Daniel prendió la cámara, eso quiere decir que me pasé hace un tiempo largo de mi tiempo. Una última reflexión, esta sí personal. Poco podré decir, pues, digamos, más de lo que ya dijo, por ejemplo, Diana, que fue muy emotivo y fue muy bonito, y de lo que ya dijo Andrés y el profe. Para mí también ha sido una experiencia maravillosa. Han sido 2 años en los que hemos aprendido mucho, en los que hemos crecido. Creo que esto nos ha formado definitivamente como personas, como investigadores. Ha sido una apuesta investigativa, política, jurídica. Estoy muy contento de que también estemos en este espacio porque también construye entre nosotros. Y muchas gracias a la comunidad y al equipo de investigación del Grupo Gimbe, del Grupo Plebio, y a todos. Y por estar aquí también ustedes. También. Gracias. Chao.
Muchas gracias, Julián. Muy interesante. Julián pues, nos hace un contexto muy claro y trata pues, de sintetizar gran parte de la terminología jurídica que ha surgido en todo este tema de los derechos bioculturales. Por lo mismo, pues hay varias inquietudes por ahí que han surgido. Karen Romero nos pregunta qué es la ecología profunda, si naturaleza es lo mismo que medio ambiente. Bueno, son preguntas muy complejas que quizás no podamos abordar en la sesión más adelante de preguntas y reflexiones, pero bueno, qué interesante que todo este componente jurídico pues tenga también mucho interés, porque como comentamos al principio, era uno de los componentes medulares del proyecto, no solamente caracterizar cuántas plantas medicinales tenían ellos y cómo las usaban, sino todo el componente jurídico que también hay detrás de esto. Para complementar un poco más esta parte, viene entonces Juanita Triana a compartirnos los enfoques sociojurídicos que hay en la investigación biocultural. Bienvenida, Juanita. Estamos pasados un poquito de tiempo ya, según el programa, seguramente vamos a durar unos 15 minutos más después de las 5:30. Pues, por favor, pues los que quieran y puedan quedarse, bienvenidos. Este tema es bastante denso, pero es muy interesante. Entonces, bueno, Juanita, adelante. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy Hola a bien. todos, buenas tardes, gracias por su asistencia. Es muy emocionante para mí poder estar acá hoy presentando todo este trabajo y digamos cerrando un poco este ciclo que ha sido tan interesante y tan enriquecedor para todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Cómo se...? Bueno, entonces yo les voy a hablar hoy un poco de lo que fue el enfoque biocultural en esta investigación para nosotros. Si bien no voy a hablar de diferentes enfoques sociojurídicos, voy a hablar más bien de nuestra experiencia. Entonces, pues quiero compartir con ustedes que se trató de desarrollar prácticas participativas para fortalecer la co-creación de conocimientos con los investigadores de la comunidad. Digamos, este enfoque nos permitió llegar a momentos en donde se nos compartieron conocimientos que de otra manera hubieran sido rechazados por la academia, por así decirlo, porque como bien explicaron ya el profe y Julián, el enfoque biocultural parte de reconocer lo que es el conocimiento tradicional. Entonces, este reconocimiento trae consigo entender la profundidad y la importancia de lo que es el co-desarrollo entre la humanidad y el ambiente natural que habita. Digamos, entre las citas que espero que estén proyectando, se ha dicho que son saberes que pueden estar acumulados durante por lo menos 10.000 años de interacción entre la sociedad humana y la naturaleza. Y en ese sentido es un conocimiento que preserva cierta riqueza y cierta multiplicidad de significados que el conocimiento científico tiende a omitir o a reducir, digamos, para hacer más fácil lo que es la sistematización del mismo. Bueno, digamos que este conocimiento se expresa en creencias, que son representaciones de la naturaleza, en conocimientos que son la interpretación y la apropiación del mismo ambiente en el que se habita, y de prácticas que son acciones relacionadas con el escenario. Entonces, cuando hablo de escenario me quiero referir al territorio como concepto fundamental para el mismo conocimiento tradicional y para lo que son los derechos bioculturales, explicando que ese es el lugar más importante para la protección del mismo, que al mismo tiempo también, como ya lo reconoció la Corte Constitucional, esto significa que los derechos bioculturales tienen la vocación de darle a las comunidades la potestad para administrar desde sus saberes y desde todo lo que han desarrollado en esta interacción, autonomía y todas sus prácticas, sus recursos naturales, su hábitat y su cultura. Bueno, qué pena.
¿Sí se está presentando? ¿O si me oigo? Sí, Ah, ok, listo. sí, estamos viendo. Ah, bueno. Bueno, entonces, como les decía, en este proyecto, nuestro enfoque para poder reconocer este concepto de bioculturalidad dentro del proyecto, se trató de hacer un proceso de construcción colectiva y de consulta permanente en todas las etapas, que culminó con la firma de un acuerdo entre la comunidad y el equipo de investigación. Digamos que este proceso partió desde el principio de la misma gestación del proyecto, hacer reuniones empezando para ver si la comunidad estaba interesada en participar en algún proyecto, qué enfoque, qué objetivos podía buscarle. Igualmente en el desarrollo del proyecto, cómo iban a ser las actividades, cuál iba a ser el diseño de los instrumentos que se iban a tomar y finalmente cuáles iban a ser las piezas divulgativas y los documentos científicos que iban a ser producto de la investigación, que creo que más adelante nos explicarán nuestros compañeros. Bueno, esto nos permitió un acercamiento en donde la comunidad nos mostró cuál era su enfoque para la protección del conocimiento tradicional. Entonces, uno de los puntos más trascendentales es que el proceso está buscando revitalizar y transmitir el conocimiento. Entonces, actualmente se hace de forma intergeneracional. Hay líderes como Jason y como muchos otros dentro de la comunidad que reúnen grupos de niños para transmitir este conocimiento. Este conocimiento obviamente no es únicamente sobre las plantas, también es sobre muchos otros aspectos del territorio, muchos otros aspectos de la cultura, pero ya que el proyecto estaba enfocado en plantas medicinales, pudimos ver que estaba acompañado del reconocimiento y la apropiación de todo el territorio. Además, encontramos que hay un papel muy importante por parte de los conocedores y los aprendices de plantas, ya que ellos se dedican a hacer otras dinámicas que también incluyen talleres, caminatas, utilizan otros recursos bibliográficos y tecnológicos y están abiertos a enriquecer este conocimiento que se caracteriza por ser dinámico. En cuanto a la protección del conocimiento tradicional, digamos desde el enfoque de la propiedad intelectual, encontramos que existe una desconfianza a los mecanismos jurídicos relacionados con la protección al conocimiento tradicional que han sido utilizados en otras experiencias, sin embargo, para esta comunidad no se consideran adecuados. Sin embargo, nos pudieron compartir que cuentan con protocolos internos para la transmisión de su conocimiento. Entonces, por ejemplo, como nos contaba ayer Camilo, pueden establecer que hay conocimientos que se comparten con todas las personas, tanto de la comunidad como de por fuera de la comunidad, pero hay otros conocimientos que no se pueden transmitir a personas externas, digamos, porque pueden abusar de ellos, porque los pueden usar mal o pueden causar problemas. Igualmente, nos comentaron que existen conocimientos que permanecen sobre todo en cabeza de las autoridades y los sabedores tradicionales. Además, encontramos que como garantía de la protección y la revitalización de ese conocimiento, existe una estructura organizativa de consejos, líderes, sabedores y otros que establecen formas tradicionales de protección del conocimiento. Bueno, en la misma línea de lo que explicó Julián de lo que significan los derechos bioculturales, el territorio juega un papel central, como ya fue, digamos, explicado. Y por esto, dentro del desarrollo del proyecto, todo el tiempo se nos expresó como una reivindicación central para la comunidad, la constitución del resguardo Muisca. Sobre esto consideramos que es importante que el proyecto visibilice lo que está pasando pues actualmente sobre este proceso que es de tal importancia para la comunidad, ya que garantiza la pervivencia de sus derechos sobre el territorio. Y encontramos que este proceso ha tardado más de 13 años, pero no ha conseguido alcanzar el reconocimiento estatal. Sin embargo, la comunidad
digamos, ya tiene por parte de la ANT la promesa de que se va a lograr constituir el resguardo, incluso existe una orden judicial, pero no se ha llegado, digamos, a la garantía de ese derecho que es fundamental para la comunidad y que genera una carga sobre sus líderes y un malestar, digamos, al interior de ellos, porque es una lucha en la que se tiene que seguir, a pesar de que se supone que ya los inconvenientes formales deberían poder superarse fácilmente. Bueno, de otro lado, creo que yo fui muy rápido. De otro lado, hablando de cómo se realizó la investigación, también encontramos que realizar realmente un proceso de co-creación con investigadores de la comunidad genera barreras por falta de adecuación de los protocolos académicos tradicionales a la coinvestigación con comunidades. Digamos que, para poner dos ejemplos, que se exijan títulos académicos a personas que se reconocen como sabedoras por sus conocimientos y la profundidad en los mismos y la capacidad para expresarlos, genera una barrera, pues si no se pueden vincular realmente como investigadores, porque podrían terminar, por un lado, irrespetándose su derecho sobre ese conocimiento, y por otro lado, se podrían terminar relegando a tareas meramente operativas si se quiere mantener su participación en el proyecto. Y también encontramos, pues, otro ejemplo que fue la exigencia de libreta militar, que pues creo que ya no tiene, no debería, no puede ser ni siquiera exigida a las comunidades indígenas. Digamos, esto en el sentido de resaltar que esta apuesta fue llena de retos, sobre todo porque realizar realmente una coinvestigación con las comunidades genera problemas, siendo la academia de alguna manera recelosa con el conocimiento que produce. Bueno, gracias, creo que hablé muy rápido. No, Juanita, muchas gracias. Muy interesante todo ese contexto, digamos, logístico que tuvimos en el proyecto y que, como lo comenta al final, pues claro, eran muchos retos y precisamente lo que queríamos con este espacio era compartirle a todos los que nos están viendo cuáles son los retos que hay a la hora de formular y poner en puesta y en marcha un proyecto de estos. Bueno, estamos ya un poco cogidos de tiempo, entonces damos rápidamente el paso a Michelle y a Camilo para que nos cuenten cuál fue la propuesta de divulgación que surgió conjuntamente para los productos de este proyecto y cuáles son las reflexiones que tienen en torno a este tema tan importante de la divulgación, ¿no? Adelante, Michelle. Hola, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Bueno, rápidamente les comento, nosotros, pues yo hago parte de la comunidad muisca, entonces fue un proceso difícil, la verdad, escoger el tipo de pieza que queríamos para la recopilación de toda esta información en sí, porque como lo venía diciendo todos mis compañeros, es una información realmente muy valiosa y al mismo tiempo un poco compleja de manejar y de divulgar, para decirlo así. Entonces, definimos dos tipos de piezas, lastimosamente por la situación en la que ahorita estamos y nos encontramos, una de ellas no se pudo realizar, pero la que recopila toda la información es básicamente un tipo de calendario o libro, por decirlo así, en el que logramos ubicar y expresar una cierta información en la que todo el equipo llegó en un común acuerdo para poderla poner allí, de manera que sea entendible y legítima para todas las personas que puedan y tengan acceso a ella. En este momento estábamos en culminación, viendo detalles, es posible que la tengamos en físico y al mismo tiempo en digital. Fue un proceso realmente difícil llegar a definir este tipo de pieza porque no queríamos que el proyecto terminara de la misma manera en las que ya hemos tenido varios, en un libro que se entrega y que no se ve, ese para ser más puntual. Entonces, esperemos que no pase esto con el que tenemos, lo logramos, o por lo menos intenté edificarlo de una manera que fuera entendible y entretenido a la vista también. Y pues nada, agradecida con todos ustedes por estar en esto, por verlo. Ojalá les guste, sea entendible, sirva mucho, porque realmente en todo lo que yo pude y logré organizar dentro de la pieza divulgativa es información realmente muy valiosa que yo
realmente nunca había visto, que no tenía conocimientos, y siento que va a ser muy importante para el proceso que tengan las demás personas que vienen detrás de nosotros y que puedan tener acceso a ella. Entonces, le doy paso a Camilo para que les explique un poquito más sobre esto. Y nada, gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias, Michelle. Camilo. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien. Sí, escuchamos. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ayer estábamos hablando un poco de lo que es el uso y la clasificación de las plantas, de acuerdo a las propiedades y un poco los usos culturales que se le dan y sociales. Y justamente el reto de transmitir a través de una pieza divulgativa es cómo esa información se maneja dentro de los dos, llamémoslo, temas, no digámosle discursos, sino entre las dos formas de palabra. De la palabra desde la academia, desde lo científico, y desde la palabra cultural, que sea viable para los dos caminos, que sea usable para los dos caminos, y sobre todo que sea pertinente en la realidad de los procesos educativos. Entonces, ese reto se asumió, se visibilizó de varias maneras, tuvimos varias ideas, y tomando en cuenta que anteriormente ya se han hecho otros ejercicios de recopilación de información, tanto en medicina como en otros temas, entonces ya ha habido como una experiencia previa que nos ha permitido rediseñar a partir de esta experiencia una forma de nuevo contenido. Pero a la final puede ser la pieza más bonita, puede ser la pieza más gustosa, con mejor contenido, y puede ser un proceso que se haga muy bien, pero sea hoy, sea mañana, o sea ayer, o sea después, la verdadera importancia va a estar es en el uso que se le da a esas herramientas, en la forma en que se aplican y se dinamizan progresivamente, y cómo estos insumos se convierten en una herramienta de fortaleza para los procesos existentes. Entonces, no es tanto, digamos, que la importancia de la pieza, sino es el uso que se le va a dar a la pieza divulgativa. Y eso, por eso también es importante tener en cuenta que hay muchísima documentación que ya se ha registrado. Hay documentación que se ha generado de la comunidad con otras entidades como la CAR, inclusive en la biblioteca virtual de la CAR encuentran documentos que se han desarrollado en acuerdo con la comunidad. Entonces, el reto de nosotros como comunidad Muisques Esquilé es tomar toda esa información, al retroalimentarla, porque como se ha dicho en algunos momentos, hay información que fue recopilada y que puede ser divulgada. Pero hay otra información que fue recopilada y no puede ser divulgada. Y hay otra información que no se recopiló para evitar que pueda ser divulgada. Entonces, eso hace parte de los derechos bioculturales en la autonomía y la protección de los conocimientos tradicionales. Decidir la comunidad misma qué se transmite, qué se puede divulgar y qué no, porque justamente eso permite que la identidad cultural se mantenga mucho más estable. Entonces lo decía Juanita hace un momento. Entonces hay cosas que se pueden enseñar o más bien compartir y hay otras que no, porque hay conocimientos que requieren una formación, una preparación y sobre todo una responsabilidad para mantenerlos y dinamizarlos. Entonces, en la parte de los derechos bioculturales y la parte de la medicina tradicional de nosotros, sí tenemos claro dos cosas. Primero que la parte de resguardo es fundamental, porque ahí están pues, los sitios sagrados, las plantas nativas, la parte de la fauna, no lo hemos dicho en un momento, pero una parte fundamental dentro de la medicina también es la fauna. Entonces, la fauna también tiene sus funciones, tiene sus dinámicas y hace una parte activa del ecosistema. Entonces, muchas propiedades de las plantas dependen de la interacción que tenga con la fauna también. Entonces, toda esa magia de la naturaleza es la que nosotros tratamos de entender, vivir y sobre todo relacionarnos permanentemente con ella. El ejercicio de este proyecto, de esta investigación, era hacer ese diálogo de saberes interculturales entre la parte epistemológica, la parte hermenéutica y la parte tradicional y cosmogónica. Y puedo decirlo de alguna manera que se logró el objetivo. Por supuesto que hay muchísimo más que construir a partir de esto, desde nuestra perspectiva personal, desde nuestras acciones personales y desde nuestras visiones culturales y comunitarias, desde nuestro plan de vida y los proyectos comunitarios y demás. Entonces, a manera de reflexión, quiero decir y quiero invitarlos a todos, recordemos que Madre Tierra solo hay una, que la vida es muy corta para poder vivir y disfrutar todo lo que la vida nos brinda. La vida es muy corta para poder disfrutar y devolver y retribuirle
a la naturaleza misma todo lo que nos da cada segundo de existencia. Entonces, no es solamente sembrar un árbol, no es solamente reciclar, no es solamente separar basuras, no es solamente reutilizar el agua, no es solamente usar alimentación orgánica o alimentación verde en los cultivos, es decir, no usar pesticidas, sino es la conciencia. Es la conciencia que se transmite de una persona a la otra, como esa semilla de la palabra, la semilla de esa conciencia se transmite y se siembra en otras personas. Y justamente la intención de hacer esta charla también de forma pública era para compartir eso y poder invitar a muchas otras personas que lo verán en directo, lo verán en una retransmisión o verán la grabación posteriormente. Y es eso, cada uno desde su hacer, desde su casa, desde su profesión o desde su mismo sentir, unir esos esfuerzos para que todo el territorio sea protegido, porque pues nuestro futuro puede que esté en riesgo, pero más que el de nosotros, el de las generaciones venideras. Ellos pagan los platos rotos de la inconsciencia actual. Entonces, esa es la invitación. Tomemos conciencia. Gracias. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias, Camilo. Muy interesantes esas reflexiones. Rescato el tema de la innovación en la pieza, de qué tipo de pieza se puede generar, que no sea necesariamente una cartilla, como casi siempre se hace, que pues muchas veces no tiene el suficiente impacto, y más allá de generar una buena pieza es que la pieza se conozca y la gente se apropie de ella y la utilice, ¿no? Ahí es donde está el reto también en este tema de la divulgación. Bueno, ya estamos pasados 5 minuticos, les propongo que nos regalen unos 15, 20 minutos más para abordar unas 2 o 3 preguntas claves que veo que han hecho. Han hecho varias que son muy profundas, que cada pregunta casi que implicaría un solo foro, una sola sesión para abordarla. Entonces, recordarles que la pieza divulgativa, una vez esté lista, y las presentaciones se van a subir a la plataforma del Grupo Plebio. Esto la encuentran en la dirección www.plebio.unal.edu.co. Enseguida la copiamos ahí en el chat de Google Meet. Y rápidamente, para abordar unas preguntas al profesor Gabriel, veo que ya estuvieron ahí interactuando en el chat, pero muy interesante que nos comparta muy brevemente a toda la audiencia la pregunta que hace David Felipe sobre qué camino se podría trazar para que la divulgación del conocimiento tradicional no raye con la biopiratería o no quede vulnerable, digamos, expuesta a eso. También un poco ligada con la que hacía Mariluz sobre cómo relacionar los derechos bioculturales y el reconocimiento de la ancestralidad. Ambas preguntas son bien complejas, como digo. Profe, por favor, en un par de minutos, elabórenos un poco en torno a ellas. Listo, trataré. ¿Sí me escuchas? Sí, escuchamos. Perfecto. Creo que el primer elemento es un aspecto práctico y que hace parte del enfoque metodológico con el que se trabaja. En este caso, por ejemplo, un presupuesto básico es el reconocimiento de los derechos de las comunidades sobre sus conocimientos, sobre sus saberes, y el compromiso de los investigadores en respetar esos derechos. Entonces, sobre eso sería interesante que quienes tienen la pregunta les dejen la dirección y compartimos un material que ha elaborado Plebio desde el enfoque de los pueblos indígenas y de los pueblos negros también, sobre caminos de protección para el pensamiento ancestral y el conocimiento tradicional. Es complejo, como ya lo estamos mencionando, pero hay un material que está elaborado y que sería pues bueno que lo miraran para mirar si es un buen camino y si sirve en otros contextos. Nosotros creemos que sí y está disponible. También, por ejemplo, hemos elaborado, otros pueblos mejor han optado por establecer protocolos comunitarios bioculturales en función de la protección de esos conocimientos, que establecen reglas de relación con investigadores externos o a veces con investigadores de la misma comunidad. Esos son también aspectos importantes que en Colombia ya hemos hecho, como el Cabildo Mayor de Chigorodó, por ejemplo, hay un ejercicio y ahorita en curso hay otros 2 ejercicios. La relación entre territorio ancestral y derechos bioculturales, creo que es la otra pregunta. Sí, señor.
definitivamente yo creo que aquí lo que estamos tratando de poner en forma conjunta es, de un lado, lo que podríamos llamar derecho indígena, pero también más allá, desde el punto de vista, sería lo que sería el derecho ancestral, lo que los pueblos llaman, por ejemplo, en la sierra, la ley de origen, esa concepción de territorio, y la perspectiva de la diversidad biocultural es, lo voy a decir de una manera que tal vez no suene bonito, pero es un esfuerzo por trazar un puente entre las cosmovisiones, entre los sistemas de conocimiento de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento disciplinares de la academia. Y en esa medida, en la medida en que pueda servir de puente, en que pueda servir para conjugar estos dos corrientes de conocimiento y hacer apuestas como las que hicimos en este proyecto, podrían contribuir efectivamente a la reivindicación de esos derechos ancestrales sobre el territorio, porque la bioculturalidad para ningún pueblo se puede entender sin el territorio. Y no solo, fíjense, no solo el territorio, cuando hablamos de una parte continental, por ejemplo, en la sierra el territorio es también el mar. En otras partes la noción de territorio está vinculada a la laguna, está vinculada al río. Entonces, digamos que ese es un aporte que se puede hacer para contribuir a un mismo fin, que en últimas es la preservación de esos contextos bioculturales que es necesario preservar para la generación presente, para la futura, cuidando el patrimonio que heredamos del pasado para dejarlo en mejores condiciones para las generaciones futuras, para nuestros hijos. Un poco tratando de redondear esas ideas. Gracias. No te escucho, no te estoy escuchando en este ¿No momento. te escucha, Daniel? No. No se escucha, Daniel. Daniel tiene el micrófono silenciado. Ahí se salió un momento para ver, creo que salió para volver a entrar y ver si se lo soluciona el tema del micrófono. Esperemos entonces un minutico para ver qué sucede, para ver qué pasa. Aló. Sigue, Daniel. Ok, bueno, lo que comentaba el profesor Gabriel me da pie a que por favor los que estén interesados pongan en el chat su correo electrónico para que ahí les enviemos en su momento, cuando tengamos ya todo el material organizado, los enlaces para que consulten las grabaciones de estas 2 sesiones, la pieza divulgativa y las presentaciones que podamos divulgar y que se concerte con la comunidad, cosa de que pues ustedes puedan tener ya en su tiempo y en su espacio un estudio un poco más detallado de todas estas piezas y el material que previamente ha desarrollado Plevio, que también comentaba el profesor Gabriel. Quiero cerrar con 2 preguntas que son también muy complejas y pues muy densas. Una va para Julián, la próxima va para Juanita y para Rafael, el gobernador, sobre el tema del resguardo, que nos cuenten muy brevemente ese proceso. La pregunta para Julián es la siguiente, la hace Darío Pérez. ¿Es suficiente la reglamentación vigente en Colombia para proteger el patrimonio biocultural de las presiones que ejerce el modelo de mercado? Listo. Pues como ya dije también en mi presentación, creo que igualmente responde digamos, como a las opiniones que tiene quien presenta, ¿no? Como la visión de quien presenta también selecciona qué información, digamos, desde dónde opina. En mi opinión, la protección del patrimonio biocultural está lejos de encontrar un marco jurídico en el cual haya una protección adecuada de digamos, de la diversidad biocultural en el marco de lo que hemos presentado aquí, dentro de la complejidad de lo que hemos presentado aquí. Hay varios motivos para ello. Creo que primero tiene que ver con la reciente emergencia de toda esta discusión sobre la bioculturalidad, que ha sido también con todas sus limitaciones, ha sido un avance
para la defensa de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos indígenas, de la naturaleza, que se ha presentado desde la Corte Constitucional y se ha ido irradiando. Lo segundo, yo creo que sí ha sido una forma en la que históricamente se ha desestructurado y le ha quitado fuerza tanto a los derechos ambientales, la protección del ambiente, como a los derechos territoriales. Y uno de los grandes ejemplos que uno puede ver ahí es lo que ha pasado con la consulta previa. Y es que en América Latina, teóricamente, uno de los sistemas más interesantes o más garantistas de consulta previa es el sistema colombiano, porque no tiene una regulación mediante legislación, sino que todo se aplica desde lo que ha dicho la Corte Constitucional. Entonces, hay unos principios que dice la Corte y es haga la consulta con estos principios, pero termina también siendo instrumentalizada por diferentes regulaciones que cambian con el tiempo y que la van haciendo menos efectiva. En ese sentido, yo creo que hay un proceso histórico en el cual ha ido cambiando, no, hay un proceso histórico en el cual, aunque teóricamente uno podría creer que ahorita hay más derechos, también está la pregunta de hacia dónde se están enfocando esos derechos, y yo creo que sí depende de la voluntad política y depende de muchos factores económicos y de las relaciones de poder para que realmente exista una protección adecuada a la diversidad biocultural. Yo creo que por ahora estamos lejos, pero creo que hacer esta clase de ejercicios avanza en establecer al menos esos estándares de qué hay que hacer, al menos éticamente. Ok, Julián, muchas gracias. Y ya para terminar, quisiera preguntarle muy rápidamente sus percepciones a Juanita y al gobernador Rafael en torno a cómo ha sido el proceso del reconocimiento del resguardo. Comentaban en el chat que cómo es posible que una etnia extranjera sí tenga reconocimiento y el Cabildo Muisca de Sesquile no, que esto es cuestión de voluntad política. Entonces, porfa, Juanita y gobernador, en 2-3 minutos cada uno, coméntenos un poco esa reflexión final para ir ya cerrando y darle paso al profesor Oscar Lizarazo y hacer ya el cierre de este espacio. ¿Empiezas o hablo? Dale, Juanita, dale. Listo. No, pues o sea, lo que iba a comentar es que es un proceso que lleva más de 13 años. En lo que pudimos compartir con el gobernador precisamente en las reuniones que tuvimos en la ANT y en toda la presión que tratamos de ejercer, lo que pudimos ver es que la posición de la agencia, es decir, nosotros estamos dispuestos a llevar a cabo la constitución del resguardo. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo y vamos a garantizar su derecho fundamental a la propiedad colectiva. Sin embargo, tenemos estas trabas institucionales, estas trabas procedimentales y no las hemos podido superar. ¿Qué significa eso realmente? Que el esfuerzo que está haciendo la agencia no es suficiente porque 13 años son suficientes para sortear cualquier impedimento de trámite. Entonces, bueno, en otra ocasión también la comunidad hizo un desacato sobre la tutela que ordenaba la ANT de la Constitución del Resguardo. Ese desacato se perdió ya que la agencia probó que había realizado suficientes reuniones para llevar a cabo esto y aún se sigue excusando principalmente en dificultades de comunicación interinstitucional con otras agencias del Estado como el IGAC y en dificultades en las exigencias del procedimiento sobre titulaciones que son muy antiguas. Entonces, hay predios cuyos linderos no coinciden con las titulaciones anteriores y todo esto. Sin embargo, creo que realmente es voluntad política. Dale, Rafael. Bueno, continuando con lo que está diciendo Juanita, todo eso es muy cierto. Además que lo que dice Juanita también para anexar es que ellos buscan cualquier excusa. En el trámite del 2013-2014 más o menos, empezó cuando hubo el cambio de INCODER, Agencia Nacional de Tierras, se escudaron en eso. Entonces, por decir ahora, hace poco, esta semana, no hace la semana pasada, que me estuve contactando con ellos, salen con que
con otra excusa, que hizo falta un documento, que ya está todo lo que es documentación y todo, pero que faltaba hacer un documento para exonerar un lote que necesitábamos exonerar cuando eso ya se supone que ya se había hecho. Entonces, son cosas que eso sí duelen, primero porque uno sabe que independiente del gobierno que sea, siempre van a mirar la parte económica, social, y a nosotros como comunidades indígenas siempre nos van a dejar a un lado. ¿Por qué? Porque es que nosotros peleamos por un territorio, para conservar un territorio, para tener la posibilidad de generarle vida a las generaciones que vienen, valorando todo lo que hay, y entonces eso es lo complicado. Además, otra cosa que es importante es que la voluntad política dentro del mismo municipio, en las administraciones municipales, tampoco es que colaboren mucho. Entonces, eso ha sido fuerte lo que hizo Juanita. Hace 13 años estamos en esa lucha, cada nada nos piden papeles, lo que se llama la burocracia en pasta. Entonces, eso es lo que nos tiene fregado a nosotros. Fuera de eso, nos han, varias tutelas no las han acatado. Entonces, eso es complicado, pelear contra, como dice el dicho vulgar, eso es pelear el burro con tigre el tigre con burro amarrado. Entonces, eso es muy complicado. Además que hace poco también, el año pasado, el antepasado, vinieron la agencia de infraestructura, algo así, iban a empezar unos estudios sismológicos y esto para mirar qué es lo que hay por acá. Entonces, ahí viene la otra complicación como tal. Entonces, eso nos tiene frenados, lamentablemente, pero no daremos nuestro brazo a torcer. Este año ya hemos avanzado bastante, ya me contacté otra vez con la Agencia Nacional. Se supone que ya se solucionó el problema del último papel que estaban solicitando. Esperemos a ver si no nos salen con otra pildorita como ellos saben hacer. Fixing. Querido Rafael, querido gobernador, muchas gracias. Con Rafael arrancamos ayer la primera sesión, con Rafael terminamos hoy la segunda sesión. Muy interesante pues todos esos retos que nos comentan, muy triste también ver que la voluntad de la comunidad no va a la par con la voluntad política muchas veces de estas entidades, pero bueno, lo importante es seguir insistiendo y seguir luchando porque estos procesos puedan ver la luz al final del túnel, como decimos coloquialmente. Y bueno, ya para ir cerrando, yo, Daniel Díaz, de parte del equipo de GIMBE, me voy despidiendo, agradeciéndole inmensamente a toda la audiencia por su tiempo, por su espacio, por habernos acompañado ayer y hoy en estas dos pequeñas sesiones que quisimos programar para compartirles lo más, digamos, importante y tratar de resumir todo lo que se desarrolló en este proyecto. Con seguridad hay muchas cosas que se quedan en el tintero, cosas que no alcanzamos a comentar, cosas que quedaron por reflexionar, preguntas por responder. Pero bueno, eso es parte de este proceso, lastimosamente, el tiempo no es infinito. Ya con esto doy paso al profesor Óscar Lizarazo, que es el director del equipo, para que todo el equipo nos dé ya un saludo de cierre y de agradecimiento. Listo, ¿me escuchan? Sí, señor, escuchamos, profe. Listo, entonces pues agradecerle a las personas que se quedaron hasta el final su paciencia y agradecerle a todo el equipo de trabajo. Aquí pues están las instituciones que participaron, ante todo la comunidad muisca de Sesquilé, la Universidad Nacional, el programa de maestría en gobierno indígena de la Universidad de Winnipeg en Canadá. Y este proyecto fue financiado por el Ministerio de Ciencias. Por conciencias, pues también hay que reconocer ese esfuerzo de buscar esa conexión o ese puente entre los pueblos indígenas y la academia. El equipo ya lo hemos mencionado varias veces, pero pues no sobra volver a mencionar porque digamos que es uno de los aspectos a destacar, como la horizontalidad y el trabajo colaborativo entre la comunidad muisca de Sesquilé, el gobernador Rafael Mamanché, Camilo Chautá, líder de medicina tradicional, Diana Garzón, la líder de mujeres, Michelle Bojacá, que apoya el tema de divulgación, Jason, que tiene un rol como líder en componentes de educación y en los jóvenes. De parte de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, de un lado estuvo el Instituto de Ciencias Naturales, la profesora Lauren Ras, la directora del grupo de investigación GIMBE,
Daniel Díaz, estudiante de maestría, la Facultad de Derecho y Grupo de Investigación Plevio, el profesor Gabriel Nemogá, Andrés Amaris, egresado de la maestría en Biociencias y Derecho, Julián Gutiérrez, estudiante de la especialización en Derecho Constitucional, y Juanita Triana, estudiante de la maestría en Biociencias y Derecho, y también la Universidad de Winnipeg con su maestría en Gobierno Indígena, y el profesor Gabriel Nemogá. Ese es como, tal vez nos falta aquí mencionar a algunas personas, pero ese fue como el equipo de trabajo principal, agradeciendo también a otras instituciones que nos colaboraron y a otras personas que fueron pues muy generosas con este proyecto, ¿no? Sobre los resultados, ya Michelle y Camilo mencionaron la pieza divulgativa. Esto es como un pequeño extracto, todavía se le están haciendo ajustes de edición, como ese es el componente que mencionaba Michelle, que tiene una parte como de calendario asociado a los usos de las plantas y los órganos del cuerpo. Eso pues lo vamos a subir si la comunidad lo autoriza, a la página del grupo de investigación Plevio. Esta es una versión preliminar como del contenido, parte del contenido, no todo, de esa pieza divulgativa. Y este es otro extracto de esa guía. Creo que Michelle no la mostró, por lo que pues todavía están en proceso de ajuste y de elaboración final. Digamos que eso como la pieza más importante para la comunidad, y complementariamente se va a hacer se están terminando 1 o 2 artículos de investigación, uno que hace más énfasis en el componente biológico vinculado a lo biocultural, que posiblemente se titulará Las plantas medicinales como eje vitalizador de la memoria biocultural, el caso de la comunidad muisca de Sesquilé, y otro artículo de investigación más de índole jurídica o sociojurídica, pero también con el enfoque biocultural, titulada Protección del conocimiento tradicional, no solo en abstracto, con una construcción jurídica o de propiedad intelectual, sino vinculada a los derechos territoriales y a la perspectiva biocultural de la comunidad muisca de Sesquilé. Esos serían los artículos que también cuando tomarán más tiempo, pero cuando estén disponibles, pues a quienes les interese también se los compartiremos y se los haremos llegar. El documento previo que mencionó el profesor Gabriel Nemogá, que ese sí ya está en la página de Plevio y lo pueden consultar, se llama Caminos para el Pensamiento Ancestral, Guía sobre protección de conocimientos tradicionales de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en Colombia. Encuentran toda la guía en PDF en esa página, ese sí ya está ahí, plevio.unal.edu.co, y tiene unos anexos. En los anexos también participaron en la elaboración expertos de comunidades indígenas como Edith Bastidas, del pueblo de los Pastos, personas de comunidades afro, y aquí digamos que sí hay una visión no solo desde los derechos bioculturales, sino también desde la propiedad intelectual, a propósito de una de las preguntas que hacían sobre el tema de biopiratería. Y aquí se muestra el potencial y las limitaciones o los riesgos, las ventajas y las desventajas que tendrían figuras como, bueno, la consulta previa, el alcance de los instrumentos internacionales, y de figuras que tienen un rol más bien limitado, que en ciertos contextos podrían servir, pero que están lejos de ser la panacea, como en el caso de las marcas y las denominaciones de origen, las patentes y los derechos de autor y su relación con los conocimientos tradicionales. Pero digamos que toda esa conceptualización de los instrumentos internacionales se queda corta si no se vincula a los elementos que mencionó ayer Rafael, Jason, Camilo, hoy Juanita, Julián, Diana, Michelle, el profesor Gabriel Nemogá, la profesora Lauren Ras. Esos instrumentos internacionales no tienen mucho sentido si no se fortalece el territorio y los derechos bioculturales. Toda la conceptualización que solíamos hacer desde la propiedad intelectual y de los sistemas sui generis de protección de conocimiento tradicional, nuevamente se queda corta o es una construcción abstracta como funcional o utilitarista si no se tienen en cuenta los derechos bioculturales y el territorio. Y lo mismo pasa con esta conceptualización similar a la que hace, no sé, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, otras entidades muy cercano a las marcas, a las patentes. Eso digamos que otra de las conclusiones de este proyecto y de otros es que tiene un rol, pero
pequeño o puntual, y esa no es la solución. Una solución integral deberá tener esos elementos, pero tener como base o como cimiento el territorio y los derechos bioculturales, y también las articulaciones que se hacen desde los tratados de biodiversidad, el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Nagoya, el Tratado de la FAO, todo el tema de recursos biológicos, recursos genéticos, información genética. Tiene que tener también como base el territorio y los derechos bioculturales. Creo que sería simplemente eso, agradecerles, perdón si hemos sido un poco repetitivos ayer y hoy. Estos son algunos de los mecanismos a través de los cuales pueden contactar al grupo o a personas del grupo. Hay una página en Facebook, hay una cuenta en Twitter, la página web estamos en proceso de adecuarla, de ajustarle cosas, y ese es el correo que estamos manejando ahorita por una circunstancia con el otro correo institucional. Entonces, nuevamente, agradecerle muy especialmente y muy sinceramente a la comunidad Muisca de Sesquilé por toda su colaboración, al grupo de investigación GIMBE del Instituto de Ciencias Naturales, a la profesora Lauren Raz, a Daniel, y a todo el equipo de trabajo del grupo de investigación Plebio, y al profesor Gabriel de Mogá, que fue también pues, el líder conceptual o académico de este tema. Muchas gracias. Las preguntas trataremos, si nos dejan los correos, de pronto de responder algunas preguntas que no se alcanzaron a abordar, o igual la idea es que mantengamos algún contacto o algún lazo de comunicación a través de estas páginas o de estos mecanismos. Muchas gracias. Creo que nada, pues yo pensaba decir otras cosas, pero ya por respeto al tiempo creo que lo dejamos ahí, y más bien si alguien tiene intereses puntuales, pues con gusto agradecemos que nos compartan la información que consideren que puede ser relacionada con este tema, que han elaborado otros investigadores, otros indígenas sobre el tema, y nosotros también pues podemos compartir lo que hemos elaborado y lo que está en construcción. Gracias. Correcto. Bueno, con esto entonces pues ya damos por terminada esta segunda sesión y última sesión. Muchas gracias por su tiempo, por su espacio. Que tengan buena noche. Hasta luego. Buena. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.